mucha pena, porque nos hubiéramos querido quedar más tiempo con ustedes y compartir más y conversar más, pero bueno, todo tiene su fin. Así que esta es nuestra última reunión. Vamos a hablar sobre un tema del que no tenemos conflicto de interés, ni la doctora ni yo: cómo evitar la fístula intraatmosférica, tips. Vamos a hacer un recorrido por 10 recomendaciones que están hechas en base a la literatura y a nuestra experiencia sobre la prevención. Porque las fístulas intraatmosféricas, que antes eran muy frecuentes en el abdomen abierto, ya no deberían ser. Ya que hoy contamos con mucho conocimiento, mucha tecnología para el manejo de los pacientes graves. Y si ustedes analizan cada paciente que tiene fístula en el camino, tuvo errores o tuvo problemas que hay que evitar. Entonces lo que vamos a dar es una especie de decálogo que se nos ocurrió sugerido para evitar la fístula intraatmosférica. Primero, cierre precoz, lo hemos conversado, hay mucha literatura que apoya el cierre precoz y esto se asocia a disminuir la fístula intraatmosférica, y el objetivo es cerrar el abdomen, y si no se puede un cierre primario, una alternativa, pero sacarlo de esa noxa que es el medio externo sobre los intestinos. Cierre precoz. Segundo, uso adecuado de los métodos de contención. Ustedes han visto cómo la doctora ha mostrado diferentes errores. No basta con tener un método sofisticado, moderno, hay que saber usarlo. El método que ustedes tengan, que puede ser a lo mejor un método artesanal, pero si lo saben usar, le va a dar mucho mejor rendimiento que cuando no se sabe usar el método. ¿Por qué? Porque el daño que causa un método mal usado es irreparable. Hay una destrucción iatrogénica del intestino que aumenta la morbilidad, y esto facilita la prolongación de los ciclos en forma innecesaria y daña el intestino, y finalmente condiciona la presentación de fístulas enteroatmosféricas. Y eso está comentado por los grupos que trabajan en este tipo de pacientes. Cuando trabajamos con un método de contención, debemos de saber cómo se coloca el método, cómo se recambia, cuántas veces, cómo se maneja la presión negativa, cómo se evita la hipertensión abdominal, cómo se evita la contaminación, cómo se interviene las adherencias de forma precoz, cómo se cuida el adecuado funcionamiento del método. Miren, por ejemplo, este ejemplo. Uno llega segundo día, primer día post abdomen abierto, uno llega en la mañana y encuentra que hay sangre sobre un método de contención que es muy sofisticado. Uno piensa, bueno, le saco el poquito de sangre que está, lo parcho nuevamente, mantengo la presión negativa y no pasó nada. Pero miren, cuando uno abre esto, ya pierde succión el método. La esponja debería expandirse, pero como está saturada, no se expande. ¿Esto qué significa? Que esto ya no funciona. Y si uno no lo sabe, lo deja y el método no va a servir porque no está funcionando. Es importante. Tercero, ostomías planificadas. Todos sabemos que en la actualidad no queremos hacer ostomías, pero muchas veces en estos pacientes es necesario. Porque si una dehiscencia se produce una vez, se produce 2 veces, el paciente grave va a seguir produciendo. Entonces hay momentos en que uno tiene que tomar la decisión de hacer una ostomía temprana para evitar más daño. Cuando una anastomosis falla, el paciente tiene factores de riesgo para la dehiscencia, debe considerarse tempranamente hacer una ostomía, y si uno la hace, ojalá alejada de la pared, del borde, para posteriormente facilitar el cierre primario. Y miren qué interesante, se ha estudiado como los factores pronósticos de formación de una fístula intraatmosférica, se encontró en este grupo que el lactato sérico por encima de 3.5 antes de la primera laparotomía, que lo lleva a un abdomen abierto, era un factor predictor individual de la fístula intraatmosférica. Pero además, todos los pacientes que llegan al abdomen abierto con isquemia mesentérica, en este grupo, todos tuvieron fístula intraatmosférica. Entonces uno debería de considerar, si entra un paciente que tiene isquemia mesentérica, probablemente la anastomosis me va a fallar, entonces pensar y no perpetuar el método. Cuarto, evitar la hiperresucitación y el edema intestinal. Esto también se ha manejado mucho actualmente, se sabe que no es bueno los hiperfluidos como para recuperar al paciente, porque los pacientes se edematizan, se hinchan, y esto es factor pronóstico para la formación de fístulas enteroatmosféricas. Quinto, la nutrición adecuada. De repente, como cirujanos nos olvidamos que el paciente necesita tener
elementos para responder a la cicatrización. Está muy estudiado que el proceso de cicatrización es complejo y actualmente hay mucha importancia de los micronutrientes como la vitamina D, oligoelementos, la interrelación entre las moléculas que tienen propiedades antioxidantes en el proceso de la cicatrización. Pues bien, esto es muy intenso a nivel de las mucosas intestinales y si le aumentamos a esto el metabolismo complejo que tiene el paciente crítico, nos damos cuenta que aunque no se entiendan todos los procesos que están inmersos en la cicatrización gastrointestinal, tenemos que optar por que la nutrición sea lo más adecuado y lo mejor posible. Vía enteral, ojalá, vía parenteral, pero el paciente tiene que nutrirse, porque si no se nutre, uno le está dando un factor que incrementa el riesgo de falla de las dehiscencias de las anastomosis, y con esto a la larga fístulas enteroatmosféricas. En sexto lugar, cubrir, dice, el intestino con epiplom. ¿Hacemos un break tan cansados? Yo estoy cansada, entonces como yo estoy cansada voy a pedir ayuda a mi amiga la doctora Pacheco para que me salga el paciente que está con mejores condiciones. Bueno, no es cierto que la doctora Sabache se cansó, pero no se cansa nunca. El sexto es cubrir el intestino con epiplón. Si nosotros lo cubrimos con epiplón, sobre todo las anastomosis, esto va a hacer que no filtren y que posteriormente no hagan fístulas enterocutáneas. Entonces está demostrado que dentro de las estrategias para evitar fístulas está cubrir todo el intestino expuesto con epiplón, siempre que sea posible, porque muchas veces estos pacientes o no tienen epiplón por cirugías previas o hubo que resecarlo porque estaban necróticos o estaban metidos dentro del proceso inflamatorio. Esta foto se la robé al doctor Richard, pero él sabía. Cubrimos todo si es que tenemos epiplón. Corroborado por otros estudios, ¿no es cierto?, que dicen que al utilizar la técnica de abdomen abierto, siempre que sea posible, las vísceras deben estar cubiertas por el epiplón para una capa adicional de protección. Otros estudios dicen que algunas medidas para evitar la fístula enteroatmosférica, es bien fea en realidad, es cubrir el intestino con láminas de plástico, piel o epiplón. 7. No exponer la anastomosis a la presión negativa. En general, uno trata de dejar la anastomosis escondida entre medio de las asas intestinales o cubiertas por epiplón, ¿no es cierto? Varios estudios han asociado al VAC con la formación de fístulas enteroatmosféricas. Evitar el uso del VAC aplicado directamente sobre el intestino expuesto, especialmente si hay líneas de sutura o de corchete. Es decir, cubrámoslo, escondamos la anastomosis para que no queden sometidas directamente a la presión negativa. No está 100% demostrado, pero pues, si podemos prevenirlo, mejor. Coccolini dice que no había que aplicar directamente la presión negativa en las vísceras y anastomosis intestinales, escondiéndolas profundamente entre el resto de las asas. Es decir, lo que estamos hablando está corroborado en la literatura. No usar mallas en la reparación. Yo podría decir, la doctora Sabache dice que no hay que usar y con eso quedamos listos, pero hay estudios que revelan que cuando se utilizó una malla para la reconstrucción de la pared de pacientes fistulizados, ojo, pacientes que habían estado fistulizados, el 25,9% se refistulizaron. O sea, este estudio no recomienda utilizar mallas en el manejo del abdomen abierto, y menos en pacientes que ya estuvieron fistulizados. El uso de una malla sintética de polipropileno, PTFE y productos de poliéster como fascia puente no deben recomendarse, lo acaba de decir la doctora, y esto es una evidencia de grado 1B. Aquí viene otra que es interesante. Cuidado en el uso de vasopresores. Ahí de repente no tenemos mucha injerencia porque son los intensivistas los que le ponen los vasopresores. Pero hay estudios que demuestran que los pacientes sometidos a abdomen abierto generalmente van a requerir una estabilización precoz y adicionalmente el uso de vasopresores en el transoperatorio como en el postoperatorio, así como una estadía prolongada en la unidad de cuidado intensivo para su vigilancia. Los vasopresores, como todos sabemos, generan un mecanismo de vasoconstricción esplácnica, lo cual produce isquemia en la zona de la anastomosis. Entonces la infusión de inotrópicos debe ser equilibrada, teniendo en cuenta la condición de los pacientes, los procedimientos quirúrgicos realizados y la necesidad de prevenir futuras complicaciones debidas a su uso excesivo. En
En general, en nuestro intensivo, hay mucha gente joven, se les pasa la mano y uno ve a los pacientes con las extremidades inferiores, los ortejos, incluso en las manos, los dedos, con necrosis en los bordes, por el uso excesivo de inotropios positivos, y además, por supuesto, se produce isquemia en las asas intestinales. Este otro estudio que muestra que el uso de vasopresores fue un factor de riesgo para fuga. El 88% de los pacientes en que se usó vasopresor presentaron fuga anastomótica, por lo que es un factor de riesgo a tener en cuenta para la toma de decisiones de manera intraoperatoria. Y la última parte de nuestro decálogo: cuidado con la presión negativa en pacientes de riesgo. ¿Qué significa esto? Hay una revisión sistemática en que se recomienda que los pacientes vulnerables, por ejemplo con anastomosis intestinal, con edema de asa, usar presiones más bajas. Todos lo han comentado y nos han hecho comentarios al respecto. La suposición es que mientras mayor sea la presión administrada, resulta en una reducción medible en el flujo sanguíneo, esto en estudios animales, pero se sugiere que esto mismo ocurriría en los pacientes. La verdad, con una mano en el corazón, nosotros no le hemos bajado la presión a los pacientes que tienen estos factores de riesgo. En general usamos siempre menos 125 milímetros de mercurio, salvo excepciones, que un paciente pudiera estar sangrando o algo así, pero habitualmente cuando queda un sangrado que es como capilar, la presión negativa nos ayuda a controlar ese sangrado. Entonces vamos a empezar a ponerle atención a esto que no lo habíamos usado. Esta, que es la última paciente que tuvimos, dijimos, veamos si esto funciona, y la dejamos a 75 milímetros de mercurio. Entonces, la mejor prevención de la fístula enteroatmosférica es el correcto manejo del abdomen abierto. Nos habían pedido una clase sobre manejo de fístula enteroatmosférica, pero no tenemos mucha experiencia porque la evitamos. Por eso nos pareció interesante inventar este decálogo, que en realidad no es que lo hayamos sacado de la literatura textual, sino que lo creamos para ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora.